Escuchar el rol que tiene Indecopi, que es importantísimo, que probablemente mucha gente no sepa exactamente cuáles son sus funciones. Pero escuchemos. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, fue fundado en 1992. Es un organismo público adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Qué significa esto? Que es un organismo estatal, pero con autonomía. Funciona bajo un consejo directivo, conformado por 5 personas, 2 que designa la presidencia del Consejo de Ministros, 1 que es nombrado por el Ministerio de Economía y Finanzas y los otros 2 por el Ministerio de Turismo y Producción. La función de Indecopi es supervisar y garantizar que principios marcados constitucionalmente, como la protección al consumidor, la libre competencia y otros, se vean plasmados en la realidad, como lo detalla Jaime Dupuy, gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú. Por ejemplo, garantizar la libre competencia, el libre mercado, temas que tienen que ver con protección al consumidor, temas que tienen que ver con derechos de propiedad intelectual, como registro de marcas, patentes y demás. Adicionalmente a eso también le podemos agregar algunas disposiciones, como por ejemplo supervisar todo el régimen de barreras burocráticas, que es muy importante, ¿no? Al final Indecopi es el ente encargado de determinar que determinadas regulaciones pueden considerarse como barreras ilegales o irracionales y las levanta justamente para favorecer el libre mercado. Recordemos que Indecopi no tiene competencias normativas, no aprueba normas ni las cambia. Según Dupuy, en el mercado, Indecopi funciona como una especie de poder judicial, donde su rol es importante en cuestiones de consumo, marcas, beneficios, publicidad, entre otros. Así de claro. Muy bien, ese es el rol, el funcionamiento. Indecopi en realidad, además, desde que ha sido creado, ha tenido miradas independientes en relación a lo que puede hacer el inquilino o la inquilina de turno. Inquilino hasta ahora, todavía no hay inquilina de turno en Palacio de Gobierno. Estamos con Jania Pérez de Cuéllar. Ella sale ya de la presidencia de Indecopi. Fue nombrada en el año 20, en agosto del 2020. Jania, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Mónica, Mabel y Carlos. Buenos días. Buenos días. Estar acá. Yo quisiera preguntar varias cosas, digamos. Hasta ahora Indecopi se ha manejado con bastante independencia en relación a gobiernos de turno en general. Y acabamos de escuchar que tiene un directorio, en fin, pero que es una institución pública adscrita a la PCM. ¿Cómo se accede? ¿Se accede a través de meritocracia a Indecopi? O sea, ¿qué es lo que pesa para el manejo de esta institución? Bueno, es importante entender, primero que todo, es que Indecopi es una institución sofisticada y compleja. ¿En qué sentido? Porque, como bien lo señalaron un minuto antes, Indecopi tiene 2 brazos, el brazo administrativo y el brazo resolutivo. Funciona como un poder ejecutivo y como un poder judicial. La administración del Indecopi depende exclusivamente, hoy por hoy, depende exclusivamente del Ejecutivo. El directorio o el consejo directivo está conformado por 5 asientos. 2 le pertenecen a PCM, uno al Ministerio de la Producción, otro al Ministerio de Economía y finalmente el último al Ministerio MINCETUR. Estas designaciones evidentemente son de carácter político-técnico. No hay un perfil, determinado sobre cuál debería ser el perfil profesional de estos integrantes. De hecho, es una de las cosas que nosotros en mi gestión quisimos impulsar, pero no tuvo eco en su momento. Entonces, actualmente el Consejo Directivo, que es quien ve la estrategia o el gobierno estratégico de la institución, está en manos, del Poder Ejecutivo. Es importante también señalar que los miembros de los órganos resolutivos, ya sean en comisiones, comisionados o en salas, los vocales, son designados por el Consejo Directivo. No son nombrados por concurso ni por, un tema de concurso público o convocatoria abierta. Son designados por el Consejo Directivo. Pero al margen justamente de esto, Jania,
Usted señala que efectivamente se trata de un organismo muy complejo, Indecopi. Por lo tanto, le pregunto, ¿cuáles son las condiciones de carácter profesional, técnico, que debe reunir igual una persona que va a ocupar un cargo tan importante como es dirigir justamente Indecopi? Gracias, Carlos. Y para terminar de contestar a Mónica, efectivamente hasta el día de hoy uno de los criterios que ha primado evidentemente es el nivel técnico y el nivel profesional, porque de alguna manera se pone en riesgo todo el sistema que gobierna el Indecopi. Yo creo que, de acuerdo a mi propia experiencia, no voy a hablar sobre la teoría, sino por mi propia experiencia muy reciente, yo creo que todo directivo de Indecopi y en general todo directivo o persona que ejerce un cargo público, pero en particular en Indecopi, tiene que tener 4 requisitos fundamentales. Y voy en orden. Uno es el de la solvencia moral y ética. El segundo, que me parece sumamente relevante y mucho más en el caso de Indecopi, es que no tenga conflictos de interés. Puede haber un excelente abogado, un excelente economista, con grandes pergaminos y con gran experiencia, pero que tiene conflictos de interés. Entonces, uno de los requisitos fundamentales para ser presidente de Indecopi es que no tenga conflicto de interés por su ejercicio anterior o por sus, redes, etcétera. El tercer componente, obviamente, es la formación académica y el cuarto, la experiencia profesional. Entonces, lo que yo he estado viendo de las discusiones que se han relevado en medios, están solamente señalando un tema de experiencia profesional y académica. Y a mí me parece muy importante en materia de todos los servidores públicos que la solvencia moral y ética y el no conflicto de intereses sea fundamental. No debemos olvidarnos que los que hemos servido en el sector público tenemos en manos no solo la vida de 33 millones de peruanos, sino también su salud, su educación, su futuro, la educación, como dije, y en el caso del Indecopi en particular, el patrimonio de las empresas y el buen manejo de la economía social de mercado. ¿Cuáles son los riesgos, entonces, de que el Indecopi tenga una visión más política que técnica? ¿Cuáles son los riesgos que puede acarrear a la institución y, por supuesto, a los ciudadanos y a las empresas que forman parte también del trabajo que hace Indecopi? Bueno, gracias, Mabel. Me permites hacer el paso de la importancia de los órganos resolutivos. Los órganos resolutivos actualmente en Indecopi ejercen justicia a nivel administrativo. Por lo tanto, si hay conflictos de interés o politización de la gestión del Indecopi, al ser los vocales y los comisionados elegidos por un ente político o técnico político, que es el Consejo Directivo, obviamente las decisiones de los órganos resolutivos pueden ir a favor o en contra de alguna empresa o a favor o en contra. A eso quería ir solamente, Jania, para ponerlo de manera coloquial, es decir, Indecopi tiene que pisar callos y tiene que hacerlo sin mirar a quién se los pisa, o sea, no porque esté cercano o lejano eventualmente a una administración. Es correcto. Además, ahora no debemos olvidar que el Indecopi tiene recientemente, a partir de la ley de control previo de fusiones, tiene un mandato sumamente importante y sumamente delicado. Y esto evidentemente podría politizarse. Entonces, y es por eso que yo señalé desde el día 1 de mi gestión que es importantísimo reformar los órganos resolutivos del Indecopi para que los miembros sean elegidos, 1, a tiempo completo, 2, por concurso abierto, y obviamente que también señalé al inicio es la reforma constitucional, es decir, que el Indecopi se convierta en un organismo constitucionalmente autónomo. Exactamente, creo que justamente. Esto ha salido recién. Sí. Te escucho, Carlos. Sí, justamente a eso iba mi pregunta, porque la congresista Adriana Tudela ha presentado un proyecto en ese sentido, ¿no? Para que Indecopi asuma esa categoría de organismo constitucionalmente autónomo, aunque tengo entendido que ya en el Congreso anterior se había presentado una propuesta similar. Si no me equivoco, fue Zenaida Solís quien planteó esa propuesta. Sería lo más conveniente. Es correcto. Sí.
De hecho, como les dije hace un minuto, desde que yo asumí la gestión, lo planteé. Es un debate que ya tiene muchos años, obviamente tiene sus detractores y sus fans, pero yo creo que es imperativo que esta institución, que maneja 5 competencias constitucionales, tenga un rango de ese nivel, justamente para evitar todo tipo de politización, y no solo eso, sino para blindar también y proteger jurídicamente que los órganos resolutivos no estén copados por intereses diversos. Entonces, efectivamente, la congresista Adriana Tudela, tengo entendido que ha hecho una propuesta, sí. Existe ya una propuesta efectivamente trabajada por Zenaida Solís, que nosotros también aportamos con ideas y con sugerencias y con opinión técnica. Esto ya estaba con predictamen inclusive, y yo exhorto, en todo caso, en mi experiencia reciente, al Congreso a debatir este tema. Acá no se trata que es la iniciativa de una congresista o de otra. Se trata que el Congreso se ponga de acuerdo en darle este rango a una institución tan trascendental como es la Indecopi para nuestra economía y para los 33 millones de consumidores que vivimos en el Perú. Muy bien, muchísimas gracias a Jania Pérez de Cuéllar, quien es la saliente presidenta de Indecopi. Muchas dudas y muchos temores respecto al futuro inmediato de esta institución. Le agradecemos mucho por estos minutos.